7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Es un gusto, un honor, pero sobre todo un gusto estar presente en este evento, en el que tanto venimos aprendiendo en estas conferencias de estos días. Y siempre es una alegría encontrarnos con el colectivo de crítica jurídica. Toda oportunidad es buena, así que mi agradecimiento a los organizadores, por supuesto que han hecho un esfuerzo grandísimo para que esto marche de manera óptima como está marchando, y bueno, y por la invitación, por supuesto. Todo esto dicho, aún con el dolor fresco de la partida del maestro querido Oscar Correas, es un dolor por su ausencia física exclusivamente, porque él está presente y estará siempre en todo lo que es el desarrollo de la crítica jurídica latinoamericana. Discúlpenme por una pequeña autorreferencia, pero la necesito. En alguna conferencia de crítica jurídica pasada, yo no sé si fue la sexta, la séptima, hace ya algunos años, cuando éramos más jóvenes también, él con su habitual generosidad me invitó a participar de un panel en el que él estaba. Y el panel derivó por alguna razón, no sé bien cómo, en la cuestión de la hermenéutica, y estábamos discutiendo eso, y una alumna que estaba sentada al fondo del salón levantó la mano y preguntó a ver qué era la hermenéutica. Claro, entre los panelistas que habíamos y algún otro, incluso miembro del público, fuimos aclarándole, creo yo, esto de qué es la hermenéutica, y mientras eso ocurría, la estudiante se quedó conforme. Oscar, yo estaba sentado a su lado, se acerca así disimuladamente y me dice en voz baja: puede ser eso o cualquier cosa que nosotros querramos. Cuando terminó el panel, en algún momento de esa misma tarde, compartimos una mesa con un café charlando sin apuro, y volví sobre eso y le pregunté. Y él se refería ni más ni menos que a esto que para nosotros debe ser el espíritu de la crítica jurídica. En verdad, no hay aspecto del derecho, no hay categoría jurídica que no estemos en condiciones de revisarla, que no estemos en condiciones de reconsiderarla y que no estemos en condiciones de reconstruirla. Y en todo caso, eso no es más que una decisión nuestra. Claro, la decisión de estudiar, de profundizar, de debatir, de encontrarle la vuelta a ese derecho que por lo pronto se presenta próximo a los poderosos y que necesitamos de algún modo revisar. Así que con ese espíritu que nos inculcaba el maestro, venimos a este congreso, a esta quinta conferencia de crítica jurídica latinoamericana, y esta mesa la pensamos con los amigos que están acá presentes, con el querido Sergio, con Cecilia, con David, un poco con esa idea de, bueno, revisar un poco, como decía Emil Cioran, repensar lo pensado, de saber lo sabido y dudar hasta de nuestras propias dudas. Para esta mesa lo que les queremos proponer es algunos ejes de debate en torno a esto que llamamos enseñanza del derecho, que está relacionado con cómo los procesos de enseñanza y de aprendizaje se van llevando adelante en la Facultad de Derecho, y los docentes que nos sentimos partícipes de la crítica jurídica intentamos abordar esa nada sencilla tarea. Elegimos algunos puntos que nos parecen los centrales con la idea de producir algún disparador para el debate posterior. En primer lugar, quiero presentarles a Sergio Martín Tapia Argüello. Él es investigador doctoral del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal. Con Sergio charlábamos en estos días previos, preparando la mesa, un poco algo que de algún modo yo creo que todos estamos llevando adelante en estos días en nuestra función docente. No hay posibilidad de desarrollar ninguna actividad académica y, por supuesto, nuestras clases y nuestra docencia habitual como si nada ocurriera. En tiempos con 3/4
o más, con más de tres cuartos de la población mundial en cuarentena y con millones de muertos, es imposible hacer como que eso no exista. Por eso queremos anclar nuestra mesa, nuestro primer clivaje va a estar allí, en este contexto de pandemia que nos tiene a todos en unas, como dice Sergio, en una normalidad novedosa, que tendremos, dicho entre comillas, por supuesto, esta categoría, y que nos va zarandeando para un lado y para el otro, naturalizando algunas cuestiones de manera peligrosa y, por supuesto, obligándonos a discutir esta cuestión. Yo le propongo a Sergio, y quería usar como disparador un par de interrogantes que me parecen muy concretos para abordar esta cuestión. Algo así como, ¿qué es esto de enseñar y aprender en tiempos de pandemia, como estamos diciendo, y en esto que llamamos nueva normalidad? ¿De qué se trata esta cuestión? ¿Cuáles serían los retos más importantes de la educación jurídica crítica en este contexto? No en otro, en este tan concreto y terrible por el que estamos atravesando. ¿Podemos avanzar con eso, Sergio? Hola, hola. Buenas tardes, amigas, amigos. Querido José, es un gusto para mí estar nuevamente con tan buenas y buenos amigos y compañeras y compañeros. Y agradezco mucho tanto a la Organización de Crítica Jurídica, una organización que es muy difícil y que yo sé perfectamente en muchas ocasiones se invisibiliza, ¿no? Es decir, nosotros somos aquí la cara visible de lo que es crítica jurídica, pero detrás de nosotros, con nosotros, junto a nosotros, hay mucha gente que no está en el cuadro, pero que es tan e incluso más importante que nosotros para la realización de este tipo de eventos. Te agradezco mucho, José, por estas preguntas y claro, a mí me parece que la primera respuesta que yo podría dar es una respuesta en donde ambas cuestiones se entrecruzan. A mí me parece que el principal problema de un tipo de enseñanza que intente ser crítica dentro de esta pandemia es que, por lo que yo he visto en el desarrollo de nuestras clases en este último mes, voy a empezar diciendo algo. A mí me parece que no hay condiciones para que nosotros tengamos una educación institucionalizada en esta nueva normalidad, ¿no? Cada país tiene su propio contexto. En el caso de México, durante este semestre no habrá actividades presenciales en ningún lugar. Es decir, todas las clases se están dando por vía remota, por vía streaming. En Portugal, que es donde ahora me encuentro, las actividades van lentamente normalizándose en el entendido de que Portugal tuvo un periodo más temprano que México, ¿no? Que en este momento estamos digámoslo así, estamos en el valle y lentamente subiendo a una segunda ola y que por lo tanto el gobierno sabe perfectamente que en algún momento en el futuro inmediato va a tener que cerrar e está intentando aprovechar lo máximo posible este espacio para, con medidas muy sistemáticas, tratar de detener lo más posible esta segunda ola. Aún así, las clases y todo tipo de actividad pues se encuentran limitadas, ¿no? Es decir, hay ciertas limitaciones específicas, número de estudiantes, nosotros tenemos que utilizar máscaras incluso dentro de los salones de clase, ¿no? Para dar nuestras aulas, lo cual complica bastante, ¿no? Dicho esto, a mí me parece que no existen condiciones para tener una educación institucionalizada tal y como nosotros la conocemos bajo esta nueva normalidad que estamos desarrollando. Me parece que el primer problema que yo veo, y voy a hablar del contexto específicamente mexicano, pero también mundial, porque en el mexicano es lo que se está haciendo en todos lados, pero a nivel mundial es lo que estamos haciendo todas y todos en todos nuestros espacios. Y es que me parece que la utilización de tecnologías como ahora el Internet, como lo que estamos haciendo en este momento, pues básicamente fortalece las visiones bancarias de la educación. Esto quiere decir que fortalecen la idea de que el estudiante, de que la persona que está escuchándonos del otro lado,
la persona que se vuelve el objeto de la educación no tiene mucho que decir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy complicado llevar a cabo relaciones comunitarias de enseñanza-aprendizaje frente a una cámara, ¿no? Es decir, nosotros no estamos habituados a tener este tipo de dinámicas y al no estar habituados a este tipo de dinámicas, se vuelve muy complicado tener un diálogo. La tecnología, como nosotros la tenemos, que es una tecnología que hubiera sido impensable hace 5 años, tiene límites muy claros, ¿no? El límite simple de que nosotros somos en este momento 7 personas en línea, ¿no? 4 de nosotros tenemos el video puesto, pero nosotros no podemos llevar un diálogo de la manera en la que la podemos llevar de forma presencial. Esto es una gran ayuda, ¿no? Sin esto no podríamos estar en este momento articulando esta mesa, pero claramente la dinámica es mucho más mecánica, mucho más cortada, mucho más difícil de desarrollar un diálogo verdadero y se establece una serie de monólogos que se van entrecruzando entre nosotros. Entonces, al realizar nuestras actividades pedagógicas, educativas, desde esta nueva plataforma, claramente fortalecemos visiones bancarias de la educación. Eso significa aquellas que establecen que el estudiante, que el alumno, que el alumni, aquel que no tiene luz por sí mismo, tiene que recibir del profesor y al recibir por parte del profesor, entonces nos vuelve el sujeto único del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese es para mí el primer problema. Un problema además que se fortalece en un segundo momento porque se naturalizan los problemas y las diferenciaciones sociales, ¿no? Nosotros podemos ver claramente que las y los estudiantes no tienen las mismas posibilidades económicas, que muchas y muchos tienen problemas para desarrollarse en ámbitos eminentemente tecnológicos como los que ahora se exigen, que no todas las personas tienen un computador, que no todas las personas tienen un teléfono celular inteligente, que incluso aquellos que tienen un computador y un teléfono celular tienen de maneras desiguales conexiones a Internet y que eso tiene que ver tanto con cuestiones estructurales como el lugar donde vives, como la ubicación dentro de un territorio determinado de tu casa, del módem, hasta cuestiones simplemente económicas, ¿no? Como el hecho de que no todos podemos pagar una conexión de amplio espectro para poder tener una comunicación, una conversación como la que estamos teniendo en este momento. Una cosa muy sencilla y que yo he visto en estos días que estamos desarrollando estas actividades es que, claro, yo que estoy aquí en Portugal, tengo una conexión de banda ancha mucho más amplia y mucho más efectiva para llevar a cabo estas actividades que mis estudiantes, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, o que mis compañeras y compañeros que se encuentran en el sur de México. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que aquí lo que tenemos es un Internet más amplio. Esa sencilla cosa me permite a mí tener una comunicación mucho mayor de la que se puede tener en otras comunidades. Pero esto se está naturalizando, se está desarrollando una cierta tendencia a responsabilizar individualmente de problemas estructurales a las estudiantes, a los estudiantes y a las y los profesores, quitando de una manera sistemática la responsabilidad que tienen tanto las instituciones educativas como en última instancia el Estado para controlar los mercados y para proporcionar a las y los ciudadanos, a las y los habitantes de cada uno de nuestros países las posibilidades mínimas, los requisitos necesarios para tener acceso a una educación plena. De la misma manera, existe una naturalización de los problemas estructurales que tienen en términos de género las mujeres dentro de las clases, por la sencilla razón de que en muchas ocasiones las y los profesores olvidamos que hombres y mujeres en nuestras sociedades no tienen las mismas responsabilidades dentro del hogar. Y a pesar de ello, insistimos en tratar de una forma igual a aquellos que en el resto de las actividades que tienen son tratados de una manera desigual. Eso es una cosa que genera una brecha y genera una situación de injusticia con aquellas personas que tienen una carga dentro del núcleo familiar más amplia que aquellas que no. Por ejemplo, si nosotros tenemos una alumna y un alumno, es muy probable que la alumna tenga por parte de su familia la obligación y la responsabilidad de apoyar a las labores domésticas. Y muy probablemente los padres piensen que el estudiante varón tiene que enfocarse en sus actividades cotidianas. Eso que es la realidad de hombres y mujeres en todo el tiempo, pues
se multiplica y se magnifica cuando el espacio académico se encuentra en nuestro hogar. Porque de la misma manera en que los problemas estructurales de fuera entran ahora al salón de clases que se ha vuelto nuestra sala, de la misma manera las relaciones que se desarrollan dentro del núcleo familiar ahora desbordan hacia los procesos educativos de una manera mucho más directa. Siempre estuvieron ahí, siempre han estado presentes, pero ahora no hay ni siquiera el mínimo corte entre un espacio y otro. Igualmente, en países como México, como Guatemala, como Colombia, como todos nuestros países en América Latina, nosotros debemos ver que existen ciertas diferencias culturales que dificultan y problematizan para algunos grupos humanos el poder tener un acceso efectivo a los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de las computadoras y del Internet por motivos eminentemente culturales, que en ese sentido son simplemente ignorados por parte de nuestros gobiernos, que dicen, bueno, sabes, aquí hay de dos. O desarrollas actividades educativas por medio de la computadora y la televisión, o te quedas sin educación institucionalizada. No hay un punto medio en donde alguien puede decir, mira, nosotros tenemos estos problemas específicos, esos problemas particulares, y nosotros tenemos dentro de nuestras comunidades procesos de enseñanza-aprendizaje que son igualmente significativos y que podrían suplirlo. Pero para las instituciones gubernamentales, sobre todo en el caso de México, esto está fuera de la cuestión. La enseñanza que se da por parte del Estado es esta, y los que no estén de acuerdo con ella simplemente quedan fuera. De esta manera, un tercer problema que yo identifico es que se establece una carga de estrés, una carga de ansiedad, una carga mental muy grande en un momento de alta tensión. Como bien lo dijo José, ¿no? Estamos en una situación de peligro de la salud de cada uno de nosotros. Estamos en un momento en donde muchas y muchos de nosotros hemos perdido a familiares cercanos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo perdí a mi padre por coronavirus en el mes pasado. Y muchas otras personas han perdido también a familiares cercanos. A pesar de ello, nosotros les exigimos que estén dentro de estas dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Me parece que no se pueden realizar de la manera en la que nosotros veníamos realizando esas actividades. Y, ¿saben? A mí me parece que se disculpa incluso menos de lo que normalmente sucedía, porque si fallecía tu hermana, tu hermano, tu papá o tu mamá, nadie estaba esperando que tú fueras a la escuela. Es decir, tú te ibas a tomar 5 o 6 días para poder estar en casa, para llevar tu luto, y después ibas a regresar a tus actividades lentamente. Pero ahora, en cuanto tú estás desarrollando tus actividades dentro de la casa, pues se te dice, bueno, pues es que sabes que es que ni siquiera tienes que ir a la escuela, es simplemente que prendas la televisión o que prendas la computadora. Entonces hay una desvalorización de estos procesos que genera una tensión y una ansiedad extra dentro de los estudiantes, que tienen que preocuparse no solo por el simple hecho de la supervivencia diaria en contra de la pandemia y en contra de las situaciones de desigualdad económica y estructural de nuestros países, sino además por pasar el año, por aprobar las evaluaciones y por haber hecho las tareas. A mí me parece que es una carga muy grande, tanto para los estudiantes como para los profesores. Porque en el caso de los profesores, cuarto punto, existe una desvalorización de su trabajo, una desvalorización del trabajo docente y una profundización de la explotación laboral y la precarización, exigiendo que el profesor lleve a cabo actividades laborales que se encuentran más allá de las que sus propios contratos y sus propias actividades deberían desarrollarse. El profesor, en este caso, se vuelve profesor, ayudante profesor, agente administrativo y absolutamente cualquier cosa que la institución quiera, porque es el único vínculo que existe de una forma directa entre el estudiante y la institución educativa. Los académicos nos volvemos en este momento un puente entre la institución, que no existe sino para nosotros, y los estudiantes. Y nos volvemos entonces responsables de todo aquello que el estudiante tiene que hacer frente a la institución. Nos volvemos, por decirlo en términos muy sencillos, los capataces de una obra en la cual ni siquiera nosotros queríamos estar en muchas ocasiones. De la misma manera, el trabajo para las y los docentes se ha multiplicado de manera abismal, porque ahora tenemos que llevar a cabo actividades, por ejemplo, evaluaciones en Internet, tenemos que mostrar pruebas, tenemos que desarrollar procesos para los cuales la mayoría de nosotros, ojo, no estamos correctamente capacitados y se nos exige como si lo estuviéramos.
Porque una cosa es no estar correctamente capacitados para llevar a cabo estas acciones, otra cosa es que el Estado exija que esos profesores actúen como si el Estado hubiera capacitado para esas actividades. Yo lo veo esto especialmente con amigas y amigos que son profesoras y profesores que se encuentran dentro de los grados de educación básica, ¿no? Educación básica y secundaria, que detrás de una pedagogía profundamente personalizada, ahora tienen que desarrollar una serie de actividades dentro de salones virtuales que ni siquiera eran cercanas a lo que hacían. La mayoría de nosotros somos profesores de nivel universitario que ya habíamos tenido contacto con estos medios de comunicación, ¿no? Me parece, o sea, incluso antes de la pandemia, yo creo, todos nosotros habíamos tenido en algún momento que tener alguna reunión o habíamos ya dado una conferencia, una charla, una plática en algún salón por medio de estos procesos de aulas virtuales. Pero profesoras y profesores de educaciones básicas y secundarias no tenían absolutamente ningún contacto con esto y ahora se les exige que manejen esto como si fueran totalmente expertos. De la misma manera, el quinto punto, perdón, es que desde mi perspectiva se pierde la oportunidad enorme que nos ha propuesto la pandemia de llevar a cabo aprendizajes simbólicos, profundos, significativos, pero que no eran institucionales en un momento de crisis, para fortalecer falsos procesos de enseñanza-aprendizaje que en muchas ocasiones no son significativos, que en muchas ocasiones simplemente se están desarrollando para cumplir con un programa gubernamental. Con esto quiero decir que estando en casa todo el tiempo, las y los estudiantes tienen acceso a saberes, a prácticas, a rutinas que normalmente les son ajenas. Saben, yo el otro día platicaba con un amigo y me decía, sabes, a mí lo que más me duele es que por primera vez en años tengo la posibilidad de estar con mis hijos en el mismo espacio de una manera continua, de una manera sistemática y que no les puedo enseñar lo que yo sé porque los niños tienen que estar en la computadora todo el día y yo tengo que estar contestando a los mails del trabajo. Entonces, a pesar de que estamos en el mismo lugar, no estamos teniendo procesos significativos entre nosotros para llevar a cabo otros tipos de aprendizajes. Saben, yo lo que pensaba es, yo tuve la enorme fortuna de ser criado por mi abuela y mi abuelo, y yo todavía recuerdo que una de las cosas que más valoro todavía, y sin duda alguna lo que despertó mi interés en la pedagogía, en la enseñanza, fue que mis abuelos eran maestros y todo el tiempo llevaban a cabo actividades conmigo. Actividades desde tan simples como enseñarme a hacer tamales, ¿no? Enseñarme a hacer humitas, hasta el poder platicar conmigo sobre un poeta del siglo XVIII que a mi abuelo le gustaba mucho y explicarme a través de eso lo que para él significaba la poesía. Puede ser que lo que mi abuelo decía que era la poesía no esté en un libro y puede ser que no cumpla con los requisitos institucionales que el gobierno pide que un alumno sepa. Pero de la misma manera, ese tipo de conocimientos han sido mucho más significativos para mí que aquellos que estaban marcados en el pensum, en el temario de la institución educativa a la que yo asisto. Finalmente, me parece que nos estamos volcando hacia la tecnología como un ente abstracto, como una forma de solucionar problemas estructurales, fetichizando lo tecnológico y abandonando procesos interesantes que habíamos desarrollado en nuestros países, simplemente para favorecer la existencia de lo novedoso. Las aulas virtuales y todo ese tipo de cuestiones parecen haberse convertido en el catolicón por excelencia, en la respuesta de todo problema que nosotros podamos tener, ¿saben? Por ejemplo, en el caso del gobierno de México, cuando se habla de que tenemos comunidades muy alejadas de centros urbanos, que tienen procesos educativos que se encuentran institucionalmente muy deficientes, que no tienen escuelas, que saben que la escuela no tiene luz, que no tiene techo, que cuando llueve los niños no pueden tomar clases, la respuesta ahora por parte del gobierno no va a ser, ay, pues mira, tenemos que mejorar las estructuras que existen ahí para que los niños puedan ir a la escuela. Va a ser, pues lo vamos a hacer por internet como lo estábamos haciendo y se acabó. Ya no hay problema, ya no necesitamos hacer más escuelas, ya no necesitamos hacer más salones, ya no necesitamos contratar más profesores. Lo que vamos a hacer es simplemente empezar con la telesecundaria otra vez, empezar con los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del internet, a través de la televisión y se acabó. En México, por ejemplo, una cosa que nosotros veíamos era, ante las exigencias de las y los estudiantes de ingresar a la universidad,
cada vez mayores, porque cada vez queda más gente fuera de la universidad, cada vez queda más gente que aprueba los exámenes y que demuestra tener los conocimientos para acceder a la universidad, queda fuera en nuestro país. Y ahora la respuesta por parte de las universidades es, mira, perfecto, a partir de ahora vamos a ampliar a los estudiantes que puedan tomar cursos en línea. No van a venir, no vamos a contratar más profesores, no vamos a tener los mismos procesos de enseñanza-aprendizaje, simplemente vamos a poner computadoras, y el que quiera entrar que entre, el que no quiere entrar que no entre, y se acabó. La responsabilidad por parte del Estado de aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer para con ellos. Finalmente, como una adenda, me parece que este problema, este último problema, junto con el segundo y el tercero, refleja muy bien que nosotros estamos dirigiendo los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del Internet a las necesidades, los gustos y los requisitos de los grandes centros urbanos, dejando nuevamente a grandes zonas de nuestros países fuera del diálogo por la educación en nuestros países. Mi abuelo fue profesor rural, mi abuela era profesora de un pequeño pueblito, pero la categoría mexicana no la hacía ella profesora rural. Mi abuelo era un profesor rural. Cuando iniciaron los exámenes estandarizados nacionales, una cosa que él me repetía constantemente cuando veía los exámenes, él ya jubilado hacía muchos años, decía, pero es que esos exámenes son exámenes para niños de ciudad. Esos exámenes no son exámenes hechos para un niño de campo. Y una respuesta que se le daba constantemente por parte de profesores, por parte de amigos, era que él era un exotista, que lo que quería era no darles a esos niños del campo la oportunidad de aprender lo mismo que los niños de la ciudad. Y mi abuelo lo que decía es, no. Yo lo que quiero es que los niños del campo y los niños de la ciudad aprendan lo mismo, lo que necesita el niño de campo y el niño de la ciudad para tener una vida plena. Que ambos aprendan todo, que ambos aprendan el ciclo del hidrógeno y al mismo tiempo que ambos aprendan que no se deben bañar a los pollos en la noche porque se mueren de pulmonía. Cuando tú no tienes este balance, cuando asumes que lo que nosotros tenemos que tener es aquello que los grandes núcleos urbanos necesitan, entonces simplemente lo que estás generando son procesos de desigualdad que ya en nuestros países, especialmente en México, tenemos de sobra. A mí me parece que esos son los mayores peligros y problemas que tenemos en los procesos educativos y creo que tendremos oportunidad después para charlar un poquito más sobre ellos. Bárbaro, Sergio, fantástico, muchísimas gracias, siempre tan claro, un montón de puntas para seguir discutiendo luego. En segundo lugar, quiero presentarles a la profesora Cecilia Actis. Cecilia es licenciada en Sociología, es docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, es coordinadora del área de Educación en Contextos de Encierro del Observatorio de Enseñanza del Derecho y ha dedicado buena parte de su vida académica, viene dedicando buena parte de su vida académica a la educación en cárceles. Quiero decirles una pequeña anécdota a riesgo de que se incomode, pero me tocó ir a tomar examen a una unidad penitenciaria de aquí cerca de La Plata, el centro penitenciario de Olmos, y me hicieron pasar a un aula donde tomar esos exámenes a los estudiantes que están presos, y estaba sentado en un aula tomando examen y vi que el aula tenía en la pared, una tabla grabada que no alcanzaba a leer qué decía. Aquí en Argentina es muy común que las aulas sean bautizadas por los estudiantes con los nombres de sus docentes de referencia, de sus maestros de referencia. Yo no sé si en México, en Colombia es igual, pero se me ocurre que debe ser similar la idea. Bueno, me levanté y la placa, que era de madera tallada con mucho cuidado y se notaba que con mucho cariño, decía aula profesora Cecilia Actis. Así que de eso se trata la actividad de Cecilia. Lo que charlamos con ella para preparar esta mesa un poco gira en torno a eso. Decíamos, bueno, ¿por qué la crítica jurídica latinoamericana debería empezar a incorporar con más fuerza? Yo creo que en algún congreso lo hemos charlado, pero ha quedado medio, no con tanto énfasis. Pero ¿por qué no puede faltar en este espacio de la crítica jurídica latinoamericana alguna reflexión en torno
a esto que es la enseñanza en contextos de encierro, a esto que es enseñar a personas privadas de libertad, y esa es la pregunta que le propongo a Cecilia para su intervención. Gracias, José, por tan linda y afectuosa presentación. Eso que contaste es una de las cosas más lindas que a mí me ha pasado siendo docente. Como decía José, bueno, hace muchos años que camino las cárceles de la Ciudad de La Plata, fundamentalmente, pero también otras de la provincia de Buenos Aires, y buena parte de lo que voy a decir acá tiene que ver con un intento de responder esta pregunta teniendo en cuenta esta experiencia por un lado, y también el recorrido más teórico que tengo en el marco del Observatorio de la Enseñanza del Derecho, con un equipo de trabajo con quien compartimos investigaciones, lecturas y discusiones relativas a este tema. Lo primero que se me ocurre responder a esta pregunta es, ¿y por qué no? ¿Por qué no discutir sobre la enseñanza a las personas privadas de libertad en una mesa sobre enseñanza crítica del derecho? Aunque parezca extraño, todavía sigue siendo necesario a veces reforzar la idea de que, digamos, no reforzar la idea, sino recordar que la educación de cualquier persona es un derecho y de las personas privadas de libertad, por lo tanto, también. Y en ese sentido hay una primera respuesta que tiene que ver con dejar de lado, si se quiere, cuestiones ideológicas que nos empantanarían tal vez por llegar a prescripciones éticas de quien no comparte esta idea, y situarnos directamente en lo que es el paradigma de los derechos humanos, que ya a esta altura de la historia concibe en términos indiscutibles que la educación de las personas privadas de la libertad, igual que cualesquiera otra persona, es un derecho inalienable, imprescriptible, etc. Lo que nos hace pensar, por otro lado, en que esto es una obligación del Estado. Y acá, bueno, como docentes de una universidad pública, tenemos cierta responsabilidad. Pero por otro lado, y si bien no viene al caso hablar de todo el instrumental jurídico que acompaña esta idea, digo, el derecho a la educación lo encontramos en numerosos instrumentos jurídicos del derecho internacional de los derechos humanos, en el ámbito universal, en el ámbito regional, en las legislaciones domésticas. Digo, más allá de todos estos, algunos de carácter vinculante, otros de carácter, si se quiere, interpretativo o descriptivo, de cómo tiene que llevarse adelante el derecho a la educación, lo que sí me parece importante mencionar es que sí puede desprenderse como una suerte de doble lectura, en el marco mismo del paradigma de los derechos humanos. Una primera lectura que tiene que ver con la comprensión del derecho a la educación en el seno de otros derechos sociales y culturales que tiene cualquier persona, y también las personas privadas de la libertad. Y por otro lado, otra lectura que a mí me parece que encuentra ciertos límites y que incluso puede ser peligrosa en algún aspecto, que es la que entiende el derecho a la educación en el marco del tratamiento penitenciario y por lo tanto ajustada a decisiones del servicio penitenciario que corresponda en cada jurisdicción. Digo, el primer límite que me interesa señalar en este sentido tiene que ver con que a ver, si atamos el derecho a la educación a la cuestión tratamental, necesariamente terminamos que verla vinculada, y esto lo encontramos en algunas de las argumentaciones todavía muy, muy vigentes, incluso de los ámbitos más progresistas, vinculadas a la idea de que la educación de las personas privadas de libertad conduce a un decrecimiento de las tasas de reincidencia, y por lo tanto conduce a una caída de la tasa del delito. Esta lectura, cuya estadística es de fuentes muy poco claras y que suelen citarse en realidad
de modo muy general y sin saber cabalmente de dónde está sacada esta estadística, acarrea el peligro de que el día que la estadística se dé vuelta, la educación en la cárcel deje de tener sentido. Digo, toda vez que estudiantes privados de libertad o privadas de libertad de nuestra casa, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, han tenido la necesidad de ir a cursar a la facultad o de pedir un permiso para ir a rendir, se han encontrado muchas veces con la negativa de sus juzgados, por razones de seguridad, muchas veces, y la mayor parte de las veces en las que han encontrado la respuesta positiva a este requerimiento, el argumento ha sido, salvo 2 salas, hicimos un relevamiento con el equipo de trabajo de jurisprudencia en relación al tema en la provincia de Buenos Aires, y la mayor parte de las sentencias que permiten el acudir a la universidad se fundan en el artículo 10.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es decir, en el marco de la rehabilitación que es propia del ejercicio de la pena. Entonces, digo, por un lado me parece que es necesario, y con esto respondo como esta primera parte, y ¿por qué no hablar de esto en esta mesa? Me parece que sigue siendo necesario analizar en clave crítica el derecho a la educación de las personas privadas de libertad. En segundo lugar, el segundo señalamiento, y que tiene que ver con que la pregunta está formulada pensando no en el espacio donde la educación se ejercita, sino pensando en los sujetos, es decir, ¿por qué vamos a hablar de enseñanza del derecho a estudiantes que están privados o privadas de la libertad, en lugar de haber sido la pregunta ¿por qué enseñar derecho en las cárceles? ¿Sí? En un caso estamos poniendo el acento en los sujetos, en los individuos portadores de estos derechos, en parte de la mano de lo que veníamos diciendo antes, pero por otro lado nos metemos en una discusión que al menos en Argentina está muy presente, quienes se dedican a discutir estas cuestiones, y que en nuestra facultad está también muy presente, y que tiene que ver con el debate acerca de si es necesario que la universidad vaya a la cárcel, o bien que estudiantes que están privados o privadas de la libertad salgan a cursar con el resto del estudiantado. Y acá se enfrentan algunos argumentos, todos nos van poniendo como en diferentes bretes, en algunos casos ideológicos y en otros casos bien relativos a la acción política docente. Digo, ya sabemos, y esto es un congreso como este, se sabe, el aula es política, el derecho, ni hablar que también lo es, y cuando vamos a la cárcel a dar clase, estamos en presencia de una verdadera acción política, igual que en las aulas de la calle, como para pensar en la dicotomía en el lenguaje que usan los estudiantes que están privados de la libertad, ¿no? La calle y la cárcel. Pero vuelvo, lo que aquí se discute tiene que ver con la posibilidad de irrumpir en la cárcel, rompiendo la rutina del encierro, haciéndolo desde la universidad, que no es poca cosa, llevando y ampliando, digo, en el espacio de la cárcel, un lenguaje universitario, una práctica universitaria. Esto no es menor, por otro lado, si tenemos en cuenta la necesidad de fortalecer lo que en Argentina tiene, en algunas cárceles de Argentina, tiene mucho peso, que son los centros universitarios radicados en unidades penitenciarias. Digo, en buena medida la fuerza que tienen los centros universitarios de las cárceles se debe al camino que allí hacen y al tránsito que allí tienen las universidades y los y las docentes que allí vamos. Entonces, digo, por un lado, esta necesidad de irrumpir en el encierro de la mano de la universidad, y por otro lado, de alguna manera enfrentada a esta cuestión, la posibilidad de sacar a estudiantes que están privados de la libertad, sacarles a la calle a cursar con sus compañeros y sus compañeras en igualdad de condiciones, o intentando hacerlo en igualdad de condiciones, permitiéndoseles tomar un café en el recreo con sus compañeras, con sus compañeros, discutir mano a mano con los y las docentes, acceder a ciertos materiales que a la cárcel lamentablemente no llegan,
digo, y un conjunto de cuestiones que tienen que ver con lo que subjetivamente impacta el ir a la facultad, ¿no? La facultad para la mayor parte de las personas que están privadas de la libertad ha sido históricamente una barrera invisible, muchas veces ni se les ha ocurrido pensar en la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, siquiera porque no sabían de la existencia de la universidad y, bueno, de pronto que esta posibilidad tenga lugar para quien tuvo en general vedada esta posibilidad durante toda su existencia, poder hacerlo y poder concurrir a la universidad, bueno, no es menor. Digo, acá se están discutiendo o se están enfrentando estos dos argumentos que, como para arrojar una punta más al debate, el año pasado, en marzo del año pasado, hicimos una encuesta desde el área en la que estoy con el equipo de trabajo del Observatorio de la Enseñanza del Derecho, hicimos una encuesta a ingresantes de la facultad, que estaban privados y privadas de la libertad, hicimos un relevo de 110 encuestas, que es casi la totalidad de ingresantes del año pasado privados de la libertad, me refiero, y allí más del 60%, ante la pregunta ¿dónde prefiere usted cursar? Sí, y había opciones, las opciones eran en la unidad donde usted se encuentra detenida o detenido, en otra unidad penitenciaria, en la calle o en la calle. El 62% más o menos respondió, un poquito menos del 62% respondió que quería cursar en la calle. Y después había una pregunta abierta de por qué había elegido ese espacio, y ahí tenían que fundamentar por qué querían cursar o bien en la calle, o bien en otra unidad penitenciaria, o bien en la que se encontraban. Y todos aquellos que habían respondido que querían cursar en la cárcel, digo, las respuestas son múltiples porque es abierta la pregunta, pero hay muchas respuestas que ponen el acento en la supuesta igualdad o en la posibilidad de acceso a la igualdad de condiciones que tiene el cursar en la calle con respecto a otros sectores del estudiantado que no se encuentran detenidos. Y un poco esto también me hacía acordar, es probable que en un congreso como este la idea de la igualdad esté presente no solo en esta mesa, sino en muchas otras, y de eso hablaba un poco recién Sergio, ¿no? Cuando hablaba de las desigualdades de acceso a la tecnología, decía él, pero que, bueno, en este caso tienen que ver con acceso directamente al conocimiento per se, a estar con un docente delante. Y también Sergio hablaba de las mujeres, y yo no tenía pensado decir nada en relación a las mujeres privadas de la libertad, pero solo como detalle para tener en cuenta lo que son las desigualdades de género en la enseñanza, bueno, del derecho en este caso, y de la enseñanza del derecho a personas privadas de la libertad en particular, para que se den una idea de estas 110 personas que encuestamos el año pasado, solo 4 son mujeres, y no es porque no quisieron contestar la encuesta, es porque más o menos hay una desproporción similar en cuanto a ingresantes y a mujeres y varones. Y otro dato que puede completar un poco el paisaje tiene que ver con la cantidad de egresados y egresadas que tiene nuestra facultad, por lo menos. Tiene muchos en comparación de otras facultades. La nuestra, orgullosamente, puede decir que tiene casi 60 estudiantes egresados. El programa funciona hace un tiempo largo ya, de los cuales no hay ninguna mujer. Son todos varones los egresados. Esto como para agregar un poco a la idea de la igualdad o de la desigualdad de la que hablaba Sergio, desigualdad en general y de género en particular. Nuestra facultad, pero en relación a esto voy a decir algo en el siguiente punto, nuestra facultad tiene un sistema, digamos, de tipo mixto. Intenta, por un lado, que estudiantes vayan a cursar en la medida de las posibilidades, y que esto se haga intentando garantizar, bueno, no solo condiciones de igualdad, sino también condiciones que no levanten miradas acusatorias a quienes están yendo a cursar.
pero también intenta no dejar de ir a las cárceles a dar clases de apoyo o a tomar en algunas materias ciertos exámenes. Digo, nuestra facultad tiene un sistema mixto, en parte supongo porque este dilema del que estoy hablando no está del todo resuelto, y por suerte creo que no está resuelto. Y el último punto que tiene la intención de responder directamente el nudo de la pregunta, ¿no? ¿Por qué hablar de la enseñanza del derecho a las personas privadas de la libertad en una mesa sobre enseñanza crítica del derecho? Y bueno, digo, sobre las posibilidades que la educación tiene en términos de promoción de autonomía, de soberanía individual, de atentar contra esas lógicas de reproducción propias de la estructura, digo, así como la educación es capaz de reproducir, y ahí los tenemos a Bourdieu y Passerón diciéndonos los herederos, ¿no? Y cómo se reproducen las lógicas de desigualdad. También tenemos otras miradas sobre la educación que dan cuenta de la posibilidad de prácticas emancipatorias, de prácticas autónomas. Yo entiendo que buena parte del ejercicio de la crítica jurídica a la enseñanza, el último tiempo, los últimos desarrollos, digamos, han tenido más que ver con cuestiones relativas a los planes de estudio y con cuestiones relativas a cuestiones de tipo disciplinar, pedagógico y metodológico, de cómo enseñar. Y acá hay una discusión que nos debemos, que no está saldada, que no está de ninguna manera terminada, pero sí abierta afortunadamente, que tiene que ver con hacer de los planes de estudio, llenar de contenido significativo, como decía Sergio recién, los planes de estudio, de modo que permitan un trayecto de formación de tipo crítico para quienes van a ser en un futuro abogados, abogadas, juezas, jueces, fiscales, secretarios de juzgados, lo que fuese, integrantes de la corte más importante de un país, lo que fuese, salen de nuestras facultades, caminan nuestras aulas, nos escuchan decir a nosotros algunas cosas, y en ese sentido pensar en la enseñanza del derecho sin guantes de goma, digamos, pensando en una enseñanza verdaderamente crítica, bueno, no me parece menor, pero hacerlo teniendo en cuenta quiénes son los y las sujetos a quienes está dedicada la educación me parece también clave, porque por más crítica que le pongamos a la clase o a la elección de los recursos pedagógicos y didácticos, tenemos que ser lo suficientemente conscientes como para que esos recursos y esos materiales no sean expulsivos. Digo, podríamos ir en primer año a enseñar los debates de la dieta renana o la cuestión judía, y probablemente esos dos textos, por más hermosamente críticos que sean también expulsivos de nuestro estudiantado. Tener en cuenta esto, tener en cuenta quién es el destinatario o la destinataria de nuestras clases, no me parece menor, sobre todo si vamos a empezar a incorporar en nuestras clases a sujetos y a sujetas que están privadas de la libertad, a las personas que están privadas de la libertad. Con esto básicamente termino, pero quiero hacer un último comentario que no tenía en mente y que José me hizo acordar cuando contó que había tenido un diálogo con Óscar Correas y que le había dicho que la hermenéutica es cualquier cosa que nosotros querramos. Me hizo acordar eso a un diálogo que tienen Alicia a través del espejo, con el gato. No, sí, con el gato. ¿Con el gato o con el conejo? Está hablando con el conejo, no está hablando con el gato. Entonces, la discusión tiene que ver con el significado de las palabras, y Alicia lo chicanea un poco como hizo Óscar Correas con vos.
acá lo importante es que todos podemos decidir el significado de las cosas, ¿no? Y Alicia le dice, acá lo importante es si vos podés decidir qué significa cada cosa y si pueden significar muchas cosas distintas. El conejo le dice, acá lo importante es saber quién manda, punto. Digo, en una mesa sobre derecho crítico no me parece, y sobre enseñanza del derecho crítico, no me parece menor tener esto presente porque nos remite a relaciones de poder, a relaciones de desigualdad, de las cuales somos parte necesariamente, digo, como docentes, integramos un vínculo que es asimétrico con nuestros estudiantes. Y acá vuelvo, por último, a una de las propuestas pedagógicas que desde el área de contexto de encierro, eufemismo, que bueno, ahora está de moda decir contexto de encierro en lugar de decir cárcel, pero eso en todo caso merecerá una discusión en otro ámbito. El programa de acompañamiento que tiene la facultad procura entender a la relación pedagógica en términos horizontales. La facultad tiene un programa hace tiempo que lleva por parte de estudiantes formados y formadas, son estudiantes de la casa que hacen un trayecto de capacitación y que después llegan en grupos de estudio a compartir momentos de estudio con sus compañeros y compañeras que están detenidos. Y lo hacen en una condición de horizontalidad y de diálogo que, por supuesto que no tiene la simetría de dos estudiantes libres de que están en la libertad, en el ámbito de la libertad, pero sí que al menos lo intentan. Entonces, bueno, con eso respondo un poco la pregunta que está hecha. Bueno, muchas gracias, Cecilia. También muchas puntas para seguir charlando y discutiendo al final. Muy clara la exposición. La descripción un poco de lo que son las cárceles en Argentina seguramente la retomemos después, pero porque enmarca de algún modo todo esto que Cecilia ha comentado, pero me atrevo a pensar que no debe ser muy diferente de México, de Colombia o de algún otro lugar. Así que bueno, volveremos sobre esto. Bien, en tercer lugar y para presentarles a David Sierra Soroquinas, el querido David. David es magíster en Derecho, desarrolla su actividad académica en la Universidad de Antioquia en Colombia y también en la Universidad Federal de Bahía en Brasil. Yo no sé, creo que tiene un doctorado, David, me lo estoy omitiendo, claro, y además es doctor en Derecho. Bien, no, con lo que costó seguramente, no es justo omitirlo. Con David charlábamos estos días, pensando en la mesa, y planteamos una cosa que a mí me parece relevante y que él nos va a aportar seguramente aspectos muy lúcidos de la siguiente discusión. ¿Cómo es esto de la crítica jurídica en la enseñanza del derecho? La formación que nosotros aportamos a nuestros estudiantes es una mera formación general, y dónde está la rigurosidad jurídica para poder participar, que nos impediría quedar afuera de algunos debates, diríamos. ¿Cómo es esto de la formación de la crítica jurídica? ¿Es meramente ideología? ¿Falta tecnicismo? ¿O se trata de una contribución a la formación integral de los abogados? La disyuntiva es formar abogados o formar estudiosos del derecho. ¿Existe esa disyuntiva? ¿Son contradictorias? Bueno, en torno a estas preguntas es que me gustaría que David intervenga. Bueno, gracias José, pues por las palabras. Sí, en efecto, más que lo del doctorado, pues por el esfuerzo que implicó y por los aprendizajes que uno logró construir en Salvador Bahía y en el transcurso de todo el doctorado, que al final lo van marcando a uno en esto. Pues mi intervención, a diferencia de Sergio y de Cecilia, pues tiene un pequeño defecto, que lo abstracto que pueda llegar a ser estos temas. Digamos, muchas veces las reflexiones
terminan siendo muy alejadas de la práctica y del día a día, y eso hace que muchas de las propuestas que uno hace o intuye claramente no estén desenfocadas, porque se encuentra con investigaciones de largo aliento como la de Cecilia, que dice, bueno, evidentemente estás hablando de una cuestión de educación o de enseñanza, pero no conoces el día a día de enseñar en espacios tan particulares como con estudiantes privados de la libertad, que para mí simplemente es digamos, un reconocimiento a esa labor, y uno mostrar más bien la propia limitación de mi intervención en este campo. Entonces, yo lo quería presentar, y pues cuando me comentaba José, pues, y comentábamos la mesa, era desde un aspecto, desde la epistemología y del papel propio de un campo que es bastante novedoso, que es la epistemología social y la epistemología política. Y todo esto pensado es qué es lo que se quiere enseñar y por qué lo queremos enseñar. Y entonces entender que hay también relaciones de poder y todo esto pasado. Entonces, vamos a hacer un recorrido, obviamente estrecho, es qué es esto de la enseñanza del derecho, y luego simplemente de ese paneo ya el enfoque de, bueno, la crítica jurídica, cuál es el espacio o el campo donde se ubica. Porque constantemente hablamos de la crítica jurídica y pensamos que es un campo muy alejado de la práctica jurídica, o sea, que todos los aspectos que tienen que ver con los discusiones que se dan acerca de la propia sociedad están más dados para estudiosos y no para personas que vayan a ejercer el derecho como abogados, como jueces, y que para ellos se les exigiría un conocimiento técnico, riguroso, normativo, y para los estudiosos sí, ahí estaría en todo el campo de la crítica jurídica en sus diferentes versiones, tanto latinoamericanas como europeas, como bien podríamos hablar. Entonces, inicialmente voy a hacer un paneo, ya lo he advertido, pues es bastante estrecho por el tiempo, es qué es aquello o qué entendemos por la enseñanza del derecho. Entonces, pues nos tenemos que preguntar es, primero, qué es una enseñanza institucionalizada. Esto lo habló Sergio un poco en su intervención, y esto nos permite conectar al final del debate esas exigencias que hace el Estado, o diríamos un poco más abiertamente en términos lumanianos, la sociedad. Entonces, cuando estamos en un sistema social, ¿qué exigencia se le dice a alguien que vaya a estudiar derecho? Entonces, en ambientes latinoamericanos es bastante diferente a ambientes europeos. ¿Por qué? Nosotros en las universidades latinoamericanas, quien estudia una carrera de derecho, con lo que implica en una institución universitaria, al final sale con una gran posibilidad de ejercer su profesión en varios ámbitos. Puede ser abogado, puede ser juez, puede ser asesor, puede ser profesor, puede ser docente, y todo eso, digamos que tiene un abanico de posibilidades que están limitadas por la misma enseñanza. En otros países, especialmente en países europeos, de los cuales medianamente tengo un conocimiento, esa capacitación de estudiar derecho apenas abre ese abanico que el sujeto tiene que llegar a elegir en qué camino se va a desempeñar. Entonces, si va a ser juez, al final es incompatible, por ejemplo, en Alemania, la capacitación de ser juez con la capacitación de ser abogado, profesor, docente, etc. Entonces, esa posibilidad abre que en nuestras facultades tengamos institucionalmente no haya una política epistémica muy clara. Es decir, nosotros queremos formar gente técnicamente hábil, normativa, que conozca una gran cantidad de disposiciones y que sepa operarlas. El ejemplo es en derecho laboral, derecho administrativo, derecho penal, es decir, que se conozca los delitos especiales que haya en cada sistema jurídico, o bien dejar eso de lado y decir, no,
lo que queremos es todas las críticas que desde varios ámbitos vienen, desde posiciones marxianas, especialmente las de Antonio Gramsci, por ejemplo, o posiciones del realismo jurídico norteamericano que dice, no, el estudiante de derecho y aquel que se vaya a capacitar y vaya a ejercer el derecho debe tener más que conocimientos técnicos, debe tener un conocimiento social. Entonces, de ahí vienen las diferentes vertientes, que decir, debe conocer de economía, de sociología, por supuesto, incluso hasta de religión, es decir, entender en qué campo está desempeñado. Y eso muchas veces es contradictorio porque, como José especialmente hablo por él, pues estuvo en cargos administrativos de la universidad, sabe que organizar todos esos espacios, cargas horarias, es supremamente complicado. Entonces, si yo le voy a dar una carga horaria a un estudiante que empiece a aprender problemas sociales, tendré que sacar esa carga horaria oficial institucional de alguna materia que me diga, por ejemplo, cuáles son derecho penal especial, los delitos contra la administración pública, que es prácticamente repetir y empezar a operar con casos genéricos esos delitos. Entonces tenemos un primer problema aquí sobre la crítica del derecho que empieza a decir, a apuntalar, a decir, no tenemos que enseñar solo cuestiones técnicas, porque tenemos que la enseñanza del derecho es alguien, un agente que se va a desempeñar en un sistema jurídico y ese agente tiene que estar cargado de una serie de valores. El problema es que esos valores, pues dependiendo también desde la crítica jurídica, pues tienen unos valores reconocidos y que se pueden mezclar con aspectos de entendimiento del papel del Estado, del entendimiento del papel del mercado, pero también esos papeles pueden ser vistos como la escuela de Law and Economics, que es prácticamente otorgarle ventajas y decir valores de libre mercado y entonces liberalizar. Entonces, no siempre la crítica jurídica está en contra metodológicamente de la técnica. De hecho, los grandes críticos del formalismo jurídico norteamericano se pueden hoy denominar que son posturas de corte liberal económico en Estados Unidos. Entonces, digamos que hay una postura metodológica uniforme de crítica a la enseñanza solo técnica, pero también luego cuando se empieza a evaluar qué valores, y aquí es donde vuelvo a hacer énfasis a esa idea de epistemología política, es decir, qué vamos a priorizar en esa enseñanza, qué conceptos no solo técnicos, sino sociales, económicos, vamos a entender. Este no es un debate y cualquier respuesta uniforme pues llevaría a uno tomar a sí mismo una posición política epistémica, es decir, pues yo valoro que, como lo hacía Sergio, pues debe uno tener una igualdad y hacer una discriminación positiva en razón de identificar dos puntos que él subrayó en su exposición, sea bien las mujeres o sea bien las personas que viven en el campo. Entonces, vamos a hacer una discriminación positiva, entonces la institución debería propender por hacer esas cuestiones. En Brasil, por ejemplo, en Salvador, Bahía, se hacía también todas estas políticas de discriminación, especialmente en cuestiones de raza, con las negritudes y poblaciones minoritarias, también con todo las cuestiones de gusto sexual, de identidad sexual, porque pues con todo esto nos empieza a, no quiero que se entienda como sinónimos y incluso en mi exposición pueda tener algún error porque no soy experto en esto, pero hacer ese tipo de discriminaciones. Entonces las universidades públicas en una unión, las universidades especialmente federales que tenían, están a favor de hacer discriminaciones positivas en una forma de hacer política social y vía política epistémica. Entonces yo voy a propender a garantizar que
en la enseñanza se tiene que decir, dar visibilidad a posturas feministas, de los colectivos LGTBI, Q+, en realidad vuelvo a insistir, si cometo algún error es porque no soy experto, pero más o menos me he intentado acercar a estos. Y eso permite una construcción del derecho y de la operatividad del derecho. Entonces, volviendo a la pregunta base es, bueno, la crítica jurídica debe tomar alguna valoración de política epistémica, decir, yo tengo que criticar en el aspecto negativo de la palabra posturas racistas, posturas que quieran esconder los problemas de desigualdad por géneros, o justamente decir, ese no es el campo institucional, sino que debería existir otro campo por fuera de la universidad. La discusión no es, pues, ni más faltaba, fácil de resolver y vuelvo, insisto, de una única respuesta, porque esto es más bien, uno tendría que decirle con elementos de teoría política, decir, sí, las cuestiones de la epistemología política las vamos a resolver a través de los mecanismos que conocemos de la política. Entonces, la democracia, pero la democracia, ¿en qué sentido? Democracia es la mayoría, también tendríamos que garantizar la voz de las minorías, y eso nos llevaría a uno decir, y nos abre también este abanico de ciertas posiciones, por ejemplo, que vienen a ser racistas, por ejemplo, con Bolsonaro, posiciones donde ya hoy en día tienden a ser minoritarias, que es una confusión entre la política y la religión, deberían también tener cabidas, y si la crítica jurídica tendría que hacer eco de estas posturas que hoy en día incluso son minoritarias en algunos aspectos, como aquellos en los que, por ejemplo, se rechazan posiciones tan, digamos, burdas como White Lives Matters en contra de Black Lives Matters. Entonces decir, no, también tenemos que recoger esas posturas de política epistémica y decir, bueno, no podemos cercenar esos discursos dentro de la institucionalidad. Finalmente, entonces, para cerrar, pues con una pregunta, la que hacía José, es si en las universidades nosotros estamos buscando operadores, formadores de operadores jurídicos o de estudiosos del derecho, estudiosos en el aspecto más amplio, teóricos, sociólogos del derecho, historiadores del derecho, economistas que analicen el fenómeno económico a partir de elementos jurídicos. Yo creo que la Universidad Latinoamericana no sabe, no ha tomado partido, tampoco es que lo tenga que tomar partido, y ha dejado una especie de libertad. Y esa libertad lo que permite es que haya una confusión, que muchas veces estas materias de crítica, en el sentido como lo usaba el doctor Oscar Correas, se vean como muchas veces materias de relleno, materias que simplemente no son útiles para la formación de los individuos. Y en otros aspectos, justamente, esas materias son las abanderadas a ser las defensas de la política epistémica. Entonces son las abanderadas a, incluso en aspectos técnicos de la operación del derecho, me explico, cuestiones técnicas de ponderación de derechos, de recursos jurídicos, cambien o propongan una nueva lectura de esas instituciones jurídicas y a la luz de una ideología en sentido amplio, es decir, de una postura en la que yo creo que es la mejor forma de cambiar o de operar el derecho, y esa mejor forma se debe hacer de eso. Y hoy en día hay otra vez empieza a haber un resquicio, que esas posturas, como empiezan a ser mayoritarias, porque son las abanderadas de la epistemología jurídica,
empiezan a tener un contra de las posturas minoritarias, llamémosle racistas, religiosas, en los que, usando los mismos argumentos que 30 años antes, en mitad del siglo XX, la crítica jurídica de corte marxista, marxiano, socialista, utilizaba, están usando estas posturas para decir, yo quiero otra vez que me comiencen a hablar de una medida de religión, incluso empiezan a hablar, utilizar términos como ya Bolsonaro lo utilizó en su discurso ante de Naciones Unidas como cristofobia, utilizar todos esos expresiones que eran dadas para buscar visibilizar las desigualdades, el rechazo, la exclusión, empiezan a ganar espacio y vuelve a ser preocupante. Entonces, para dejarlo en punto para la mesa, esos aspectos también debería reconocerlos la crítica jurídica, cómo darle a ese campo, y sí, entendiendo que todo estamos hablando de epistemología jurídica, cómo llevar y cómo intentar en el foro público, cuando no usar mejor esta metáfora de la institucionalidad universitaria, ver cuál debería ser la enseñanza del derecho en nuestro ámbito latinoamericano. Muchísimas gracias. Bueno, Sergio, David muy claro también, muy interesante, dejó planteadas demasiadas puntas, ahora nos vamos a pelear un rato seguramente, lo cual está muy bien. Quiero agradecer, hay un montón de intervenciones y de consultas, algunas relacionadas a la cuestión de la enseñanza en cárceles. A ver, por un lado algunas más generales. Les agradecemos a todos, Ana Ponce, Adriana Lu, Juan Ramón Pérez Carrillo, Alejandra Santamaría. Ahí veo también una observación del querido Víctor Romero Escalante. Hola Víctor, un gusto leerte aquí. Hay algunas preguntas generales, a ver si las podemos más o menos orientar y vamos todos respondiendo en el orden que les parezca más oportuno. Previo a eso, yo quería de algún modo hacer alguna última referencia. Hay dos ejes que yo querría que no queden afuera de estas intervenciones, dos nada más. Por supuesto, en realidad tenía anotado una serie de cuestiones, pero ya la verdad que quienes me precedieron en los paneles han sido muy claros y los han abordado. Pero hay dos que yo quiero que no queden afuera, como para una última idea y redondear alguna cuestión. La primera es antigua y vamos a coincidir seguramente. Cecilia la mencionó de pasada y Sergio también, y David no lo mencionó de ese modo, pero está presente en lo que él dijo, que es esta cuestión de volver a rescatar, y cada vez con más énfasis, al viejo Duncan Kennedy y a la politicidad de la enseñanza del derecho. A ver, cualquiera de estas discusiones démosla a partir del precepto de que nuestra acción educativa en la Facultad de Derecho es una acción política. Esto define y achica un montón de margen de discusión, me parece. Esa es una cuestión. Y la segunda que me parece importante es que yo creo que no debemos olvidar de que cuando enseñamos derecho, estamos enseñando un objeto de estudio que definitivamente le ha sido arrebatado a la gente. Quiero decir, si nosotros miramos el desarrollo histórico de la humanidad, yo siempre he tenido una postura en torno a que las ciencias sociales, incluso la crítica jurídica, tenemos alguna deficiencia de historización. La historia debe acompañar el pensamiento crítico necesariamente. Si nosotros historizamos el proceso de Occidente, por lo menos, y podríamos hacerlo desde tiempos históricos, pero por lo menos en el modo de producción capitalista, vamos a ver claramente que esto que Weber llamó proceso de racionalización del derecho no fue ni más ni menos que el modo en que ciertos sectores se fueron apropiando del conocimiento jurídico vía tecnificación y vía construcción de métodos específicos, sistematización determinada. Weber lo menciona como un extrañamiento del derecho a la gente. Max Weber, 1920, no hablo de ningún crítico. Max Weber.
Por supuesto, luego Foucault lo toma, Foucault se siente weberiano, él lo dice en alguna conferencia, y Foucault directamente habla de confiscación. Foucault dice, el conocimiento del derecho se le confiscó a la gente. Bourdieu, por supuesto, también habla de haberle arrebatado el conocimiento del derecho a la gente. Marcela Molis habla de confiscación también. Tenti Fanfani es un autor muy interesante que dice, con el derecho pasó lo que con la religión, de una religiosidad popular plena de creencias y de matices propios, se pasó a una religiosidad de los sacerdotes. La idea de que el derecho le ha sido arrebatado a la gente y que los abogados lo disponemos de un modo a veces caprichoso, pero sobre todo con absoluta hegemonía, debe estar presente en nuestra condición de docentes y en nuestra reflexión acerca de esto que es enseñar derecho. Enseñar derecho en primer lugar, antes que cualquier tecnicismo, antes que cualquier ley, antes que cualquier norma, antes que cualquier condición y requisito normativo de la especialidad jurídica que a ustedes se les ocurra, e intentar empoderar a gente que fíjense ustedes, esto es muy interesante, a gente que está sometida a las reglas de juegos sociales, que no son otras que el derecho, pero que no las conoce. A nadie se le ocurriría jugar con sus amigos a algún juego sin conocer las reglas, o en todo caso sabría que si lo hace va a tener muchas posibilidades de perder. Bueno, nuestra gente, el gran pueblo latinoamericano, en definitiva es eso, un jugador que está perdiendo la batalla, sencillamente y en primer lugar porque no conoce las reglas, porque le han sido arrebatadas. El conocimiento críptico, el conocimiento jurídico críptico es en definitiva parte de la estrategia. Buena parte de esos tecnicismos son parte de la estrategia. Ante esto hay mucho por decir y es larga la discusión, pero no quería dejar, planteaba esto porque me parece que es uno de los nortes de un docente que se asuma como parte de este gran movimiento que es la crítica jurídica latinoamericana. Dicho esto, les comento algunas preguntas y observaciones que aquí aparecen. La primera, a ver, algunas preguntas que son relativas a cárceles las vamos a dejar para después, alguna más general. Como, bueno, relacionados con la formación docente, dice, a ver, me lo perdí ahora, bueno, discúlpenme la desprolijidad. Juan Ramón Pérez Carrillo pregunta sobre el posgrado académico sobre enseñanza del derecho. Lo que él dice es que abundan los posgrados en materia normativa. Esto de algún modo está relacionado con lo que David comentaba y también con lo que Sergio introdujo en su intervención. Abundan los posgrados en materias normativas, pero no en esto que es enseñar derecho y mucho menos en la investigación. ¿Qué podríamos decir de eso? ¿Cómo lo vamos haciendo? ¿Lo vamos respondiendo en el orden que teníamos? Sí. No, yo diría hacerlo de un modo más natural y como, sí, bueno. como vaya surgiendo y no hace falta que todo el mundo... Claro. ¿Sabes qué? Yo quisiera traer la experiencia que tenemos en la UNAM. No, la UNAM tiene este posgrado en Derecho con dos terminales. Una terminal que es hacia la filosofía jurídica y otra terminal hacia la pedagogía jurídica. Quizá un problema que yo vi, ¿no? Yo estudié la maestría en Derecho allá. Uno de los problemas que yo vi es que en muchas ocasiones quienes estaban articulando los cursos de pedagogía no era gente con conocimiento pedagógico, eran profesores con mucha experiencia docente, pero que eran más unas clases como de consejos que unas clases de acompañamiento pedagógico propio, ¿no? Algo que ustedes saben es muy común en las facultades de Derecho. Normalmente el profesor de Derecho Mercantil es un buen abogado mercantilista, el profesor de Derecho Familiar es un juez familiar,
pero no es gente que tiene un conocimiento pedagógico amplio. Eso es un gran problema, que afortunadamente, por lo menos en México, por lo menos en la UNAM, está disminuyendo, pero se mantiene, ¿sabes? Incluso una gran parte del profesorado siente que derecho debería ser dominado y reconquistado, mejor dicho, por los profesores no profesores, ¿no? Porque los profesores damos cuestiones abstractas que no le sirven al estudiante, nos dicen, ¿no? Yo me acuerdo de una plática que tuvimos en una comida del Día del Maestro con un profesor que me dijo, el problema de ustedes los filósofos, porque obviamente yo soy filósofo porque tengo el cabello largo, ¿no? Y no uso corbata, entonces soy filósofo. El problema de ustedes los filósofos es que enseñan el derecho que debe ser y no el derecho que realmente es, ¿no? Y yo lo que le decía es, bueno, tal vez el problema es que ustedes los abogados hacen el derecho que no debe ser, ¿no? Porque si ustedes hicieran el derecho que debería ser, no habría esta distinción entre teoría y práctica que desde mi perspectiva no existe como tal. Desde mi perspectiva es un intento de enseñar formas ritualísticas y no una verdadera profundización del aprendizaje del derecho, sino, como decía el doctor Oscar, formar técnicos jurídicos y no personas que conozcan ampliamente el fenómeno de la juridicidad de nuestras sociedades. Como lo dices tú bien, José, ¿no? Es una cuestión de poder también. Es una cuestión de enseñar lo que significan las palabras, pero no dar la piedra roseta, ¿no? Es decir, yo te voy a enseñar que cuando encuentres esta palabra lo vas a usar como marcador para saber qué es esto, pero no te voy a enseñar por qué, porque el por qué lo mantenemos para ese pequeño grupo de personas que articulamos las relaciones de poder suficientes para decir lo que el derecho dice. Entonces, en ese sentido, me parece, esto se reproducía en el espacio de pedagogía del posgrado en mi facultad, ¿no? Tiene años que salí, yo por lo que he visto hay profesores jóvenes que están intentando cambiar esta dinámica, ¿no? Pero eso lo vuelve un poco problemático. Ahora, ¿cómo podemos hacer un posgrado en pedagogía del derecho? A mí me parecería muy importante, primero y antes que nada, entender que debería ser un posgrado que se especializara específicamente en pedagogía, ¿no? Pedagogía como una gran área en donde nosotros aprendiéramos a aprender y desaprender lo que hemos adquirido del derecho, porque enseñar y aprender son un mismo proceso, y después de eso, el que se formulara de una manera práctica, que es al mismo momento teórica, porque esta distinción, ya lo dije, me parece artificial, cómo es que se deben dar clases. Pero, me parece, ningún intento por hacer un posgrado en pedagogía jurídica puede tener éxito si no existe la posibilidad para quienes estudian este posgrado de convertirse efectivamente en los profesores de derecho de nuestras facultades. Porque puedes tener el mejor posgrado en derecho, pero si cuando el estudiante salga se va a encontrar con que se va a tener que ir a un despacho porque no hay una universidad que lo acepte como profesor, entonces de nada sirve tener ese posgrado así. Yo quería apuntalar ahí algo que dijo Sergio y quizás problematizar, pues porque Sergio también, pues, las veces que hemos hablado y conversado varias veces, la gran mayoría de las veces pues nos encontramos, ahí como todo, pues, hay algunos desencuentros en materia pues, metodológica, conceptual, de la forma como vemos el asunto. A mí, yo realmente cuando hablaba con José en la mesa, no, pues tengo realmente una duda legítima que es cuál es el aspecto de la técnica. Quizás José y Sergio, que con los que he compartido presencialmente, saben de mi gusto por el fútbol, entonces, y las analogías constantes con el fútbol, y es intentar mostrar ciertas discusiones problemáticas a partir del uso de las analogías. Entonces uno, ¿qué puede decir?
nosotros si pensamos quién debe ser quien enseña a un futbolista a jugar fútbol, pensando que el derecho es un juego de lenguaje en términos wittgensteinianos, y entonces, ¿quién debería ser el que enseña? ¿El que fue buen futbolista o aquel que es capaz de darle herramientas a los nuevos futbolistas para que practiquen su deporte? Pero tampoco se nos puede escapar que en esa enseñanza hay algo que menciona pues Richard Dawkins y Daniel Dennett, que es la transmisión del conocimiento que ellos en el 70, a mediados de los 70, dijeron que eran los memes, pues los memes. Pues no tiene nada que ver con los memes que nosotros ahora estamos usando, pero es esa transmisión de conocimiento que no es genética, sino a través de una transmisión cultural en términos muy amplios. Entonces, es decir, si yo le digo a alguien, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y constantemente se va enseñando, ese es un meme. Es decir, se crea en una cultura que solo el matrimonio entre un hombre y una mujer es una relación heterosexual. Ese meme perduró muchísimo tiempo y ahora justamente se está cambiando y diciendo, pues no tiene razón para pensar que eso era de la naturaleza, y por supuesto Dawkins, Dennett y sus secuaces pues dirán, es que nunca ha sido de la naturaleza, sino que es una cuestión como las culturas se van reorganizando. Entonces, si nosotros vamos a enseñarle, volviendo a la analogía del fútbol, pues hay ciertas personas que hay que enseñarles ciertas reglas y ciertas técnicas. Y entonces, ¿hasta qué punto lo que hablaba Sergio del por qué, hay que especificarlo? O sea, cuando usted le va a enseñar a alguien, bueno, hay una serie de acusaciones, de niveles, de estándares, de posiciones jerárquicas, lo tiene que aprender así, y esto le sirve, la diferencia entre un acto administrativo y un contrato administrativo es X, apréndalo vía imitación, vía lo que me está diciendo, y luego yo ya aprendo a operarlo, y ya después, sumido a cuestiones técnicas, empiezo a decir, bueno, no necesariamente, bueno, esta distinción conceptual yo la puedo utilizar de cierta manera o de cierta otra. Esto me lleva a pensar en los conceptos técnicos y en los conceptos que tienen una carga valorativa muy grande, que era con lo que cerraba. ¿Hasta qué punto podemos decir que cierta institución jurídica, técnica, tiene a su vez una carga política, social, económica, que dejamos de ver, pero que en esa reorganización para la operación actual del sistema jurídico, de un sistema jurídico dado, tenemos que saber? Entonces, ¿hasta qué punto deberíamos darles esos elementos para que, con la metáfora del fútbol, patee bien, sepa patear el tiro libre, o decirle, mire, hay otras maneras, hay otras formas de ubicarse, el fútbol debería tener un componente social, usted no debería estar pensando que el deporte es solo una manera de ganar, sino toda la estructura que simplemente con decirle a una persona, patee bien, haga, entienda la distinción acto administrativo, contrato administrativo, es esto, evadiendo o colocando el velo, para usar esa expresión, esa metáfora bonita de John Rawls, esos otros conceptos que tienen una carga valorativa. Entonces, es más una discusión ahí con Sergio, con José, y obviamente con la experiencia de Cecilia, que en las cárceles todas estas discusiones pierden fuerza cuando uno dice en un determinado espacio ya tienen otras dinámicas que uno desconoce solo haciendo un estudio desde la epistemología muy académica. ¿Puedo agregar Bien, algo? Sofía. No es el tema en el que yo más me dedico, sobre el que voy a hablar, pero sí tengo una opinión formada, por supuesto. Yo creo que independientemente de la discusión que se pueda tener respecto de si hay que enseñar más tecnicismo o más politicidad, digamos esto que vos llamás, David, cuestiones valorativas,
me parece que tiene que ver con esto. Yo creo que tiene que ver la pedagogía de la enseñanza del derecho, tiene que discutir sobre todo cuestiones de tipo de formación de lo que Bourdieu entiende en términos de hábitus, ¿no? Y que es un poco esto de las prácticas que se van naturalizando. En ese sentido, a mí me parece que, digo, se puede enseñar la materia más técnica, como un código. No sé, yo me formé en otra facultad donde también hay un núcleo duro de conocimientos bien técnicos, estoy pensando en estadística, o estoy pensando en algunas materias en las que tenemos, digo, contenido duro, digamos, que por supuesto no es avalorativo ni apolítico, pero que bueno, podríamos decir, está más cerca de eso que de sociológico, conocimiento sociológico 1, por ejemplo. Pero, digo, volviendo a esto de lo que es la formación en términos de hábitos y de lo que se va naturalizando, a mí una de las preocupaciones más, de los temas que más me preocupa en la educación, en la enseñanza del derecho, tiene que ver con la sumisión. Y puede ser interesante pensarlo en una mesa como esta, ¿no? Porque, y esto también en relación a esto que decía José antes, ¿no? De cómo se le arrebató un saber al lego o a los legos, ¿no? La sumisión al código, la sumisión a la autoridad, la sumisión al juez, la sumisión a quien sea, y esta obturación de la posibilidad de discusión, que me parece que es bastante característica de las facultades donde se enseña derecho, acaso más que de otro tipo de facultad, de otras facultades donde se enseñan otras cosas. Digo, me parece que esto puede estar más presente incluso que en facultades donde se enseñan ciencias naturales. Igual lo podemos discutir, ¿no? Y podemos discutir otras cosas, y no estoy queriendo con esto decir que en las facultades donde se enseña sociología las cosas sean muy distintas, pero sí me parece que puede ser un rasgo particular de la enseñanza del derecho, que tiene que ver con una trayectoria de la enseñanza verticalista, bien tradicionalista, bien de... bueno, que la tradición podría no ser preocupante, pero sí la sumisión a la autoridad me parece que sí es preocupante. Nada, eso. Sergio, ¿querías agregar algo? Sí, muchas gracias, amigo. Bueno, a mí me parece que yo quisiera recordar aquí, ¿no? El doctor Oscar decía siempre que lo importante para la crítica jurídica no es lo que el derecho dice, sino por qué dice eso y no dice otra cosa. Entonces, en ese sentido, me parece que un poco como eso que estamos hablando con David, me parece que esto de qué es lo que se va a enseñar y qué es lo que no se va a enseñar tiene obviamente una dimensión eminentemente política, en donde, la cuestión es que hay una cosa muy importante para saber por qué el derecho dice eso y no dice otra cosa. Nosotros tenemos que aprender también qué es lo que el derecho dice, ¿no? Que normalmente quien coloca esta dicotomía entre la técnica y la crítica, piensa que la gente crítica no tenemos que aprender lo que el derecho dice bajo los estándares tradicionales. Yo recuerdo cuando estudié la maestría en sociología, una de las primeras cosas que nos dijo el doctor Carlos Figueroa en uno de los primeros días, este es un posgrado en sociología marxista. Y como somos el último posgrado de sociología marxista que continúa en México, ustedes lo último que van a aprender aquí es marxismo. Lo primero que van a aprender es a leer a Durkheim, a leer a Comte, a leer a Parsons, a leer a Weber. Ustedes van a ser expertos en la sociología tradicional. Y después de que hayamos hecho eso, entonces vamos a leer a Marx. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de la idea de que tenemos que leer a Marx y todos los demás está mal, entonces nosotros tenemos un gran problema cuando nosotros articulamos en las relaciones de poder que existen en la academia, porque simplemente no vamos a tener cómo interactuar con esto. Quienes realizamos crítica jurídica, quienes desarrollamos un esfuerzo crítico, me parece, generalmente lo que hacemos es pues tratar de formarnos en estas materias de la manera técnica tradicional, pero más allá de eso dar una vuelta de tuerca, ¿no? Y ver que esta forma de entender el derecho no es que sea la forma de entender el derecho, sino que es una acción política
que reduce al derecho a lo eminentemente técnico. Entonces, como decía Cecilia, en las facultades de Derecho tenemos un culto al código y cuando estábamos en La Plata, lo platicaba con José, ¿no? En la plática que tuvimos hace un par de años en el Congreso de Enseñanza del Derecho, que esto tiene mucho que ver con que el derecho, a diferencia de otras áreas y disciplinas, tiene un núcleo central de toma de decisiones. Es decir, al estudiante que está aprendiendo derecho para ser un abogado, tú le tienes que decir que sí, que es muy importante la interpretación que tú le puedes dar a una norma, pero que al final existe un mecanismo de corrección institucionalizado que le va a decir si está bien o está mal lo que está diciendo. Y eso lo tiene que saber, porque si no te va a presentar un juicio que sí, ética, moral y políticamente puede ser muy importante, pero que en términos jurídicos no le va a servir para nada ni a su cliente ni a él, ¿no? Entonces yo creo que hay una falsa dicotomía ahí. Sí, definitivamente esa dicotomía quizá no sea tal. Me parece importante además tener presente que también con la técnica jurídica se puede hacer una práctica jurídica cotidiana como abogado litigante crítica. Y es lo que dice Sergio, definitivamente cuando uno me ha tocado a mí, yo ejerzo la profesión, tiene que representar a un colectivo en defensa de algún derecho ambiental o a un trabajador en defensa de un derecho laboral, no puede darse el lujo de ciertos devaneos teóricos y necesita ser efectivo. El juicio hay que ir y ganarlo. Y ahí hay una contradicción que está muy presente. Pero creo que en la práctica jurídica, y esto es bien de las enseñanzas de Oscar, es justamente la acción jurídica, es eso. Es la permanente lidiar con la permanente tensión y contradicción entre ciertas concepciones y entre lo que la realidad de un derecho absolutamente impuesto y hegemónico nos va imponiendo. Y yo diría, los abogados que se animan a hacer eso que se llama uso alternativo del derecho o algunas variantes de ese tipo, lo hacen bien. Creo que se va resolviendo adecuadamente la cuestión. Claro que este es un partido que si se gana será a largo plazo. Bueno, hay un montón de preguntas, pero creo que ya tenemos que ir cerrando. Vamos a hacer un último recorrido. Hay una linda pregunta que alguien hacía acá, pero ahora la perdí, respecto de si sería bueno incluir el arte en la enseñanza del derecho. Hay una pregunta muy buena de Adriana Luz Sámano que dice si los modelos epistemológicos intersectan la realidad educativa. Entiendo que ella coincide con nosotros en que la respuesta es que sí, pero la discusión interesante está en cómo, ¿no? Y hay una pregunta también muy interesante, la leo, sería para Cecilia, pero creo que es para todos. Dice Víctor, pregunta, en la experiencia argentina, a ver si lo encuentro acá, en la experiencia argentina, los abogados graduados en la cárcel, ¿son más críticos o tienen mayor sensibilidad social que los abogados formados en la universidad? Cecilia, a ver qué podrías decirle esto a No, yo no puedo decir, a ver, tengo contacto con 2 o 3 egresados nada más, así que cualquier respuesta que tenga no se puede generalizar. Sí, estos 3 abogados a los que me refiero tienen un compromiso radical, directo con el mundo que los rodea, que es un mundo o de pobreza o todavía, para quienes están todavía detenidos, el mundo de la detención. Y en ese sentido, o bien están integrando colectivos de abogados y abogadas que se involucran con cuestiones sociales y lo hacen con el título de abogados, digo, o bien se dedican en el centro de estudiantes en el que están a sacar escritos, documentos, etcétera, y organizar cuestiones que tienen que ver con haciendo uso del conocimiento. En ese sentido, la respuesta podría ser que sí, pero de estos 60 egresados, tengo el conocimiento de 3. No me atrevo a generalizar. En relación a ello también me parece, Cecilia, a ver si coincidís conmigo, que tampoco podemos idealizar
situaciones. Pensemos que quien está privado de libertad, lo primero que encuentra en la posibilidad de estudiar una carrera es un futuro que a veces está más relacionado con ciertas cuestiones de empleabilidad, de estrategias de supervivencia, que con ninguna posición crítica Totalmente. o de mayor densidad, que además no tendrían por qué tener en tanto tampoco los estudiantes que están en la calle, como decía Cecilia, es decir, que están en libertad, la tienen o en más o en menos según cuestiones aleatorias que no sabemos bien cómo funcionan, esa es la verdad. Sí. Podemos rescatar, sí, ejemplos que conocemos personalmente de presos recibidos que se instalan 2 o 3 veces por semana, incluso ya habiendo obtenido la libertad, 2 o 3 veces por semana en su unidad, en la unidad en la que estuvieron, a ayudar a sus compañeros que aún están adentro, como decía Cecilia, con escritos, revisando. Para un preso a veces simplemente ayudarle a mirar lo que su abogado está haciendo ya es una clave de ayuda, pero central. Siempre la cuestión, la tensión entre el preso y su abogado y la adecuada representación y la lealtad y una serie de cuestiones está siempre presente, y los que ejercemos la profesión lo sabemos. Entonces, tenemos casos concretos que podríamos mencionar así, y seguramente habrá un montón de casos que no hay nada que indique que porque pasen, que porque estudien en esas condiciones, se vayan a comportar de manera diferente a la generalidad de los estudiantes de Derecho. No. Dejo unas 2 últimas preguntas. Acá nos dicen que podemos estirarnos 10 minutitos más, pero atento que son solo 10. Tiro 2 últimas preguntas para que cada uno haga una recorrida por ambas como lo desee. La primera era la cuestión, vuelvo a la cuestión de la epistemología que nos propusieron tan oportunamente, que Adriana nos propuso, cómo impactan los modelos epistemológicos, cómo intersectan la realidad educativa. Y la segunda, me gustó una acá última de Axel González, quien nos pregunta cómo transitar de un profesorado pasivo, él parte de una crítica a cierta forma de ejercer la docencia. Entonces dice, ¿cómo transitar de un profesorado pasivo a un profesorado activo, asumido como ente político, en la construcción no solo de una enseñanza crítica, sino también de una praxis de transformación? Me parece que son 2 buenas preguntas que de algún modo sintetizan lo que aquí hemos venido charlando. Quedan afuera otras varias, les agradecemos a todos. Prometemos que esta mesa se va a prolongar en alguna otra instancia para poder avanzar en todos esos temas. Dejo esas 2 preguntas pendientes. ¿Quién quiere comenzar? David, te cedo a vos la de epistemología, que seguramente que ahí estás en lo tuyo. Bueno, no, es muy corto por eso, porque quizás es simplemente el acicate para uno seguir hablando de esto. Yo quería mencionar aquí, pues, recién 2 nombres de epistemólogos que podrían ayudarnos, que son Ernest Sosa y Fernando Broncano, que hablan sobre la distinción entre conocimiento humano y conocimiento humano animal y conocimiento humano reflexivo. Y esto venía acotado de que, con algo que dice Fernando Broncano, que es epistemología de la ignorancia, y es decir, cuando uno le preguntan reflexiones sobre su conocimiento, cree que sabe mucho y cree que tiene respuestas a muchas cosas, cuando lo cierto es que en realidad ignoramos casi todo y solo tenemos respuestas muy puntuales a aquello que nos preguntan. Entonces, si nosotros en esto de la técnica y de la reflexión y de las epistemologías, uno cree que tiene muchas veces una posición mejor que la de muchos, porque cree que ha reflexionado sobre algunos aspectos de la educación, pero en realidad cuando uno empieza a reevaluar cada uno de esos escalones, de esos andamios en los que está construido su propio marco conceptual, puede que muchos los haya adquirido de forma imitativa. Entonces esto, para responder, claro que hay una trazabilidad política de qué es lo que han enseñado y que no depende necesariamente solo de uno, que es un aspecto intersubjetivo y que hay un aspecto en los que uno mismo se ha visto entrenado
o adiestrado, que era un término que Wittgenstein tenía. Uno se adiestra en el lenguaje, como cualquier otro animal. Entonces, vaya, recoja, y entonces uno le dice, Sergio lo mencionó, pues en el uso del lenguaje uno también está ampliamente adiestrado. Entonces, esto me sirve, claro, ese aspecto para el conocimiento reflexivo. Y ese aspecto puede estar ahí, la crítica jurídica, y entender que no es un aspecto natural, real, que dependa del mundo, necesariamente, como creían los primeros realistas epistemológicos, sino está en un campo de epistemología política, y entonces en ese campo también uno debería de dar esas discusiones en términos de por qué, en términos de sociedad, deberíamos garantizar ciertos conceptos. Y más allá que yo lo planteaba como duda, creo que la técnica y la crítica pues no deberían estar desunidas, sin dejar de problematizar acerca de esa unión, que nunca es fácil, y que seguramente muchas veces uno tendrá que primar por uno. Con eso pues concluyo. Sergio y Cecilia, me gusta la cuestión del profesorado. ¿Qué tienen para decirnos de esa pregunta? Sí, Sergio. Bueno, claro, yo algo que quisiera decir, ¿no? Estoy leyendo, creo que cuando nosotros hablamos de la educación como un espacio político, tenemos que recordar que el espacio político está permeado por relaciones de poder. En muchas ocasiones las y los profesores son el eslabón más débil de una cadena institucional que impide llevar a cabo grandes transformaciones en algo más allá de su actitud ante el estudiantado. En muchas ocasiones el profesor no tiene control sobre lo que se enseña, no tiene control sobre los textos que utiliza, no tiene control incluso sobre las dinámicas que puede o no implementar dentro de un salón de clases. Estoy pensando, por ejemplo, en los profesores de escuelas privadas. En el caso de universidades públicas, lo que en muchas ocasiones sucede es que debemos ver que el profesor no es más que una persona dentro de un gran entramado comunitario de construcción de procesos de saberes, de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no es que el profesor tenga la responsabilidad de transformar las relaciones de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. El profesor es un actor más dentro de ese entramado. Yo comento esto porque algo que es una constante queja de las y los profesores que desarrollan actividades críticas dentro del derecho es que se encuentran con estudiantes que se oponen sistemáticamente a la transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque la educación bancaria no es que sea impuesta, es que se naturaliza de una cierta manera porque resulta fácil y cómoda para las personas, tanto para profesores como para estudiantes. Entonces, si yo trato de que las cosas sean distintas, pero soy el único que lo está tratando porque los estudiantes forzosamente quieren simplemente llegar y sentarse y comer mientras leen y cualquier cosa en el teléfono, mientras las autoridades educativas constantemente me exigen que yo haga ciertos procesos de una manera determinada para cumplir con lo que piden en la certificación de una institución centralizada que no tiene ningún contacto con los estudiantes. Si yo me encuentro con grandes disparidades sociales, económicas, culturales, y de todo tipo dentro de las aulas, va a ser muy difícil hacer eso. Entonces, así como enseñar, así como el proceso de enseñanza es un acto político, en muchas ocasiones para quienes realizan crítica jurídica se vuelve un acto incluso militante, porque hay una militancia que tiene en muchas ocasiones la desgracia de saberse perdida de antemano, pero se intenta, y la semilla que se siembra hoy muy probablemente dará fruto mañana, o como tú lo dijiste bien, José, en el futuro, porque esta es una lucha que no es de ahora, sino es una lucha del futuro. Lo que yo podría proponer es que las y los profesores críticos tenemos que centrarnos en aquellas partes en donde normalmente nos autoexcluimos, en esas partes en donde pensamos que los profesores tradicionales son los que tienen que dar derecho procesal, que son los profesores que tienen que dar derecho romano, que tienen que dar esas materias que las vemos hasta con cierto desprecio, ¿no? Así como, ay, no, eso
eso no da para la crítica. Y a mí me parece que alguien con quien yo he platicado mucho esto es con Daniel, con nuestro amigo Daniel, ¿no? Porque precisamente él lo que me decía es que yo estoy tratando de dar derecho económico o estoy dando derecho económico, financiero, porque esa área, la teoría crítica nunca va para allá. Entonces, esas son áreas en donde nosotros tenemos que ir. Y sobre todo también entender que la educación jurídica no es exclusiva de las facultades de derecho. Tenemos que ir a secundarios, tenemos que buscar otros lugares, porque cuando llegamos a la universidad encontramos un grupo en nuestro caso, de 60, 80 adultos, con procesos formativos ya muy fijos, ¿no? Entonces, cambiar esto no es de aquí, ¿no? Es un proceso largo. Clarísimo, Sergio, de acuerdo absolutamente con esa estrategia que sugerís, es algo que se nos ha escapado siempre, le esquivamos a ciertas asignaturas nosotros, pero parte de la respuesta está ahí. Cecilia. Sí, también coincido totalmente con asentar la crítica en el contenido de enseñanza, aun cuando se supone menos crítico que otros. Más allá de estas cuestiones, que por supuesto comparto y estoy de acuerdo, yo creo que para pensar más bien en profesoras y profesores activos y militantes en el sentido lindo del término, como me parece que se lo está planteando acá, yo creo que hay que volver a traer al menos dos cuestiones. La primera tiene que ver con el vínculo pedagógico, y esto es con un intento de restar asimetría a una relación que se sabe asimétrica de entrada, que es la relación docente-estudiante, sin caer en la demagogia, por supuesto, ¿no? Porque sin perder de vista que uno o una está compartiendo un saber con estudiantes que no tienen ese saber y que en todo caso tendrán otros que, bueno, sin perder eso de vista, intentar un poco dejar de lado la cuestión asimétrica. Y yo creo que una de las pistas para mí más claves para pensar en esta cuestión es volver a discutir seriamente, coherentemente, sin demagogia mediante, sobre la evaluación. Me parece que la evaluación es de toda la didáctica, de toda la discusión pedagógico-didáctica, como el espacio que más termina quedando anquilosado a las viejas prácticas. ¿Sí? Uno se permite ser novedoso en la práctica educativa, uno se permite incorporar tecnologías educativas, uno se permite jugar con estudiantes, hacer uso del humor, perfecto. Pero en el momento de la evaluación es como si todo eso se convirtiera en una gran burbuja y todo volviese a la realidad, y la realidad en definitiva es esa evaluación, ¿no? Donde hay que decir lo que el docente quiere escuchar porque tengo que tener un promedio, así, así. Entonces, me parece que una de las claves para pensar en un profesorado activo y transformador, y volviendo a esto que decía antes, que tiene que ver con prácticas de sumisión que se reproducen y que me parece la crítica tiene que estar al pie del cañón con esta cuestión, es volver a discutir cuestiones relativas a la evaluación. Esa es la respuesta que tengo para. Bueno, yo solamente dos cositas muy breves en relación a las dos preguntas, como para ir cerrando. La cuestión epistemológica es clave. Definir cómo conocer, pero sobre todo si es posible conocer nuestro objeto de estudio, determina qué estamos enseñando. En cualquier facultad de Derecho hoy, en la vida cotidiana de cualquier facultad de Derecho hoy, están en disputa modelos jurídicos muy claros. No es lo mismo pensar el derecho desde la dogmática jurídica como un conjunto de normas, a pensarlo como un fenómeno social que atraviesa las relaciones sociales o como una construcción discursiva del poder. Cada una de esas definiciones que podríamos dar a la respuesta a la pregunta ¿qué es el derecho? Pone en juego un modelo epistemológico, y buena parte de nuestra disputa hoy pasa por ahí.
En relación a la docencia, lo que han dicho me parece, coincido en todo. Para cerrar diría, estos encuentros, este encuentro, donde pongamos en discusión nuestra acción docente, donde desde la crítica jurídica podamos juntarnos a reflexionar y a discutir, son parte de esa construcción de una docencia más activa, de una docencia capaz de asumir una praxis transformadora. En este sentido, yo no quiero cerrar esta mesa sin invitarlos a los días 4, 5 y 6 de noviembre en la Universidad de La Plata. Estamos desarrollando, cerrando el congreso, el cuarto Congreso Internacional de Enseñanza del Derecho, y justamente es todo online, Facebook, Zoom y Webex son nuestras plataformas. Los invito a conectarse y a participar porque todo esto seguirá allí en discusión y es parte de esa construcción, de ese profesorado que lo queremos, sí, con todas las limitaciones que mencionaba Sergio, con todas las realidades que vivimos, lo queremos y lo imaginamos y lo pretendemos. Es una pretensión fuerte e importante nuestra, bueno, más activo y con capacidad transformadora. Vamos a agradecer finalmente, esta vez con nombre, a Marisela, a Humberto, bueno, a Amanda, a todo el equipo que ha hecho posible esta linda mesa, que ha sido realmente un gusto y una alegría compartir. Rocío, te cedemos la